Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2:05 y ahora vamos con una entrevista. Hoy le agradecemos que nos acompañe a la doctora Beatriz Liliana Álvarez Mayorga, quien pues viene justamente de esta facultad, de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí en este espacio. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues justo antes de entrar aquí a este espacio, platicábamos un poco acerca de todos estos mitos, ¿no? Sí. Que se tienen de ciertos alimentos, sobre todo de los alimentos enlatados. En este caso, si nos pudiera compartir acerca de qué es lo que se piensa, pues, de estos alimentos y pues también la otra parte, ¿no? Del sustento, pues, que ya hay científico, que pues nos pone de frente a decir que lo que a veces sabemos de esto, pues no es así. Claro, muchas gracias. Pues sí, efectivamente sobre los alimentos enlatados hay muchos mitos, que si tienen muchos conservadores, que si todo lo que contienen ahí es maligno o dañino para la salud. Y en realidad la tecnología de alimentos envasados es un gran apoyo en la alimentación, porque son, para empezar, los alimentos que no tienen conservadores. El tratamiento térmico que se les da a este tipo de alimentos son temperaturas muy elevadas que van a destruir a los microorganismos que puedan estar en el alimento que se va a enlatar, que pudieran causar una enfermedad o que pudieran deteriorar el alimento. Estos son inactivados en el tratamiento térmico, entonces pues de entrada ahí tenemos un alimento seguro. De ahí que los alimentos enlatados, si somos un poco más curiosos cuando estamos adquiriendo nuestros alimentos, los alimentos enlatados no dicen fecha de caducidad, dicen fecha de consumo preferente. La diferencia entre estos dos términos es que la fecha de caducidad sí se calcula en base a los microorganismos que quedan presentes después de un proceso y que pudieran llegar a causar un daño o que pudieran descomponer el alimento, ¿no? Entonces cambian sus características organolépticas, sabores, olores, texturas. Por eso se da una fecha de caducidad. Después de, no quiere decir que al siguiente día ya no me lo coma, ¿no? Hay una cierta tolerancia. Y la fecha de consumo preferente es porque ahí no va a haber un daño a la salud. Lo que pudiera llegar a pasar después de esa fecha que se da de consumo preferente es que pueda haber cambios organolépticos. A lo mejor por el mismo tiempo que están almacenados puede cambiar un poco el color, puede cambiar un poco el sabor, quizá el olor, depende obviamente del alimento, pero no nos van a causar un daño. Esto a mí me gusta resaltarlo porque pues hoy en día hay muchos problemas de alimentación, ¿no? Países enteros que no tienen alimento suficiente o en nuestras mismas comunidades pues hay comunidades apartadas que no tienen alimento suficiente. Entonces, a veces el dejarnos llevar por toda esta información que aparece en redes, ¿no? Así de los alimentos enlatados son malos, mejor consume lo natural. Y si yo veo una lata abollada, por ejemplo, mencionábamos hace un momento, yo ya no la compro. ¿Y qué es lo que hacen las cadenas comerciales? Pues eso va a desecho. Y ese es un alimento que se va a desperdicio, que es un alimento que podría consumirse. Entonces, pues si la lata yo veo que se le cayó al que estaba antes de mí y se abolló, yo tranquilamente la puedo comprar y a lo mejor consumirla inmediatamente si me queda un poco de temor de que por esa pequeña fisura que pudiera haberse hecho entrara algún contaminante, ¿no? Pero no es tal, ¿no? A lo mejor una lata inflada sí, ahí ya hay un deterioro y hay una probable presencia de microorganismos que quizá por una falla en la producción, en ese lote de producción, permaneció viable, pero pues esos son errores inherentes, ¿no? Claro, en este caso, ¿cuáles serían aquellos mitos que más se puede uno incluso escuchar que le dice a la gente, oye, no compres este tipo de productos? ¿Y cuáles sí son de alerta, ¿no? Por ejemplo, ahorita como nos comentaba de pues algunos productos que ya estén pues fuera de tiempo. Exacto. O como nos comentabas unos instantes, qué sí y qué no, también para que lo pueda conocer la audiencia. Sí. Que sí, yo prácticamente te diría que cualquier alimento enlatado es adecuado, ¿no?
Después de las fechas de consumo preferente, incluso puede haber periodos que si yo abro la lata y no hay un cambio organoléptico perceptible, un olor ofensivo, un cambio de color muy marcado, el alimento está en perfectas condiciones, siempre y cuando no haya tenido alguna alteración en el envase, ¿no? El otro día platicábamos, tuvimos un seminario y uno de los ponentes decía que justo en la pandemia pues nos entró el pánico y surtimos nuestras alacenas, ¿no? De muchísimos alimentos enlatados. Y él decía, pues algunas que yo me sigo comiendo, ¿no? Porque efectivamente, mientras no haya una alteración visible, organoléptica, la presencia de un microorganismo patógeno, es decir, de alguno que pudiera causarnos una enfermedad, es muy poco probable. El riesgo cero no existe, si bien es cierto, pero el riesgo ahí es muy pequeñito, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí pueden ser de alerta? Un alimento que esté una lata que esté inflada, ¿no? Hay algunos microorganismos que pudiera quedar ahí una estadio resistente que pueda causar una alteración en el producto y eso es evidencia de que quizá haya algo que nos cause un daño. Entonces, una lata inflada, sí, definitivamente no. Una lata abollada, si está de plano, se ve una fisura muy grande, pues evidentemente no, porque ahí sí hay probabilidad de que ingrese algún contaminante. Pero si es una pequeña abolladura, incluso a veces en el anillo superior, ¿no? No precisamente en el cuerpo de la lata, está abollado donde entraba a veces el abre latas, tampoco hay ningún riesgo, ¿no? En cuanto a tipo de alimentos, a lo mejor las fechas de consumo preferente pueden variar un poco en cuanto a la composición del alimento que está ahí, ¿no? Que pudiera, con el tiempo de almacenamiento, generar cambios. Otro mito que había también muy fuerte era la reacción entre el alimento y la lata, ¿no? La interacción que podía haber. Esa hoy en día es prácticamente nula. La innovación que hay hoy en día en los recubrimientos que están dentro de la lata es muy grande, entonces prácticamente el alimento no está en contacto con nada, ¿no? El mismo recubrimiento no interactúa con el alimento. Bien, entonces digamos que estos productos, los productos enlatados, pues a menos de estas alertas que nos comparte, pues se pueden consumir de manera pues libre y no tienen una afectación al organismo. ¿De dónde entonces provienen todos estos mitos, estas leyendas urbanas que escuchamos? Yo creo que mucho ha sido por el tema de el procesamiento de alimentos y que casi todo incluye aditivos y conservadores. Hay un término que hoy en día le llamamos la quimiofobia, donde si nosotros en una etiqueta vemos que tiene ácido láctico, malolato, glutamatos y estos nombres químicos, pues nos entra un poco de recelo, ¿no? Porque decimos, tiene muchos conservadores. Y no todos son conservadores. Algunos de estos componentes son, o ingredientes, pues se utilizan para potenciar los sabores o se utilizan para dar más colores o texturas, que los alimentos mantengan la forma que nos gusta. Entonces, esto de leer estos nombres químicos, yo a veces pongo una diapositiva donde pongo una serie de compuestos químicos y pregunto si se lo comerían y la respuesta es no, ¿no? Y cuando les digo de qué es esa composición, pues es la composición química de la fresa o del plátano, que tienen esos componentes que están en la naturaleza, ¿no? Pero el solo hecho del nombre a veces nos genera esto. Y en los alimentos enlatados yo creo que uno de los mayores mitos es que tienen muchos conservadores por el tiempo que duran en vida de anaquel, ¿no? En este periodo que les comentaba de fecha de consumo preferente. Entonces, al ver periodos tan largos, pues se asume que tienen muchos conservadores, pero en realidad lo que le da esa vida es el tratamiento térmico. Claro, ahora, ¿qué recomendaciones también se le podría dar a la ciudadanía, a la audiencia, pues respecto a estos productos o también qué mensaje, además de esta información que ya nos ha compartido, qué mensaje se les da pues también para dejar esto como mitos y que puedan consumir pues estos productos que sepan que pues su salud va a estar bien? Pues. Su salud va a estar bien. De hecho, por supuesto, no soy enemiga de que se consuma lo que se hace en casa. Sin embargo, un alimento enlatado, por ejemplo, y pueden ser muchos otros procesos de
del proceso como tal del alimento o de los envasados, están controlados, ¿no? A veces nos llega mucho el que consumamos natural y lo que se consumía antes, pero pues ahí en realidad no está controlado lo que le ponemos, ¿no? Nuevamente en este seminario me llamó mucho la atención la frase que decía este ponente, porque él decía, mi abuelita hacía unos frijoles muy ricos, efectivamente, pero eran 50% manteca y 50% frijol, ¿no? Entonces sí, a lo mejor está muy bien, pero eso está todavía más dañino a la salud. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero un alimento enlatado que está controlado, los nutrientes, los ingredientes, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mensaje es no tenerle miedo a los alimentos procesados. La clave está en la frecuencia y el consumo, ¿no? Es decir, cada qué voy a consumir, no voy a alimentarme por 4 latas de atún diarios, por ejemplo, sino finalmente que formen parte de una dieta balanceada y que se tenga pues una estructura también, por ejemplo, en mis compras, ¿no? A veces yo todavía tengo latas en mi casa y voy al súper y digo, bueno, voy a comprar para tener más. Y hay algo que le llamamos primeras entradas, primeras salidas. Esa que ya teníamos se va yendo al fondo de la alacena y ya cuando de verdad no tengo la saco y a lo mejor ya pasó la fecha de consumo preferente y la tiro, ¿no? Entonces, primero, pues revisar que esté en condiciones. Y segundo, yo creo que hacer conciencia de esto que hablábamos de la seguridad alimentaria, ¿no? De el que haya suficiente alimento para la población y pues cuidar nosotros ese desperdicio de alimentos. Sin embargo, pues también lo que comentaba, el comprar o consumir diariamente estos productos, ¿hay alguna contraindicación? ¿Qué se sabe? No porque esté enlatado, Okay. no, o sea, diario puedo consumir alimentos enlatados, más bien el tipo de alimento, ¿no? Es decir, un ejemplo otra vez muy burdo, la coca es muy dañina. Sí, por supuesto, pero si yo consumo 3 litros de coca diario, pues evidentemente no voy a estar pensando que no voy a tener un daño. Entonces, en este caso no es que el alimento esté enlatado. Yo puedo consumir alimentos enlatados todos los días, pero, repito, entrando en esta diversidad, en incluirlos en mi dieta, ¿no? En el balance de la dieta, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, hablando de alimentos enlatados, hace poco hubo un tema muy controversial sobre el atún enlatado por el tema de la soya, ¿no? Entonces, sí, la soya es un componente que se utiliza como un extensor en este tipo de alimentos para darle valor agregado. Entonces, yo como consumidor también tengo que entender que si un alimento me cuesta muy barato, pues debo de tener conciencia de como consumidor y leer lo que contiene, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, si este alimento me cuesta, no sé, 15 pesos un sobre o una lata, pues veo los ingredientes y a lo mejor ahí me va a decir que tiene atún, pero que también tiene soya. Si yo no estoy de acuerdo con eso o porque soy alérgico a la soya o cualquier situación, entonces busco uno que tenga solo atún, pero evidentemente me va a costar más caro, ¿no? Entonces es como parte de educación como consumidores. Claro, también tomar en consideración pues el alimento que vamos a consumir, ¿no? Pues esta tarde le agradecemos que nos haya compartido. Por último, ¿algún mensaje final que desee agregar? Pues bueno, finalmente en la Facultad de Química estamos muchos investigadores haciendo pues justamente eso, investigación en el área de alimentos. Está el posgrado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos con maestría y doctorado. Y ahí vemos muchas personas, y en la misma Facultad de Química, que si alguien tiene alguna duda muy particular antes de hacer caso al post de una red social que no tenga un sustento científico, pues que se acerque con nosotros, ¿no? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿En redes o algún número de contacto? En redes, bueno, está la Facultad de Química, está la página de la Facultad de Química, mi correo lo puedo dejar, mi correo personal es beatriz.alvarez@uac.edu.mx. Y bueno, la universidad también, a través de nosotros de la Facultad de Química, tenemos un portal de divulgación científica junto con otras instituciones que se llama hablemosclaro.org. Y ahí subimos mucha información con sustento científico.
Pues ahí está también la invitación para que revisen y estén al pendiente de toda esta información muy Así valiosa es. que se comparte. Le agradecemos mucho No, esta al tarde. contrario. De nueva cuenta a la doctora Beatriz Liliana Álvarez Mayorga, quien nos acompañó de esta Facultad de Química. Nosotros vamos con más de la información.